Jóvenes, ¿se mira el documento o no? Sí, lo veo. Licenciado, sí se ve. Sí. ¿Se mira el documento? Sí se ve, licenciado. Sí se ve. Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Permíteme un segundo. Muy buenas tardes, compañeros. Jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vean, vamos a iniciar la clase haciendo más o menos un recordatorio de la última cátedra, principalmente para los jóvenes que estaban en la parte de atrás y que dijeron que no escuchaban muy bien. Esto ya lo vimos, pero solamente vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vean, cuando hablamos nosotros de conceptos básicos y nos referíamos principalmente a lo que es el derecho, al derecho, yo les decía en esa cátedra que el derecho era la facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno o de la violencia de otro o de la imposibilidad física o de la imposibilidad legal. En otras palabras, el derecho es la facultad que nosotros tenemos, pero tenemos nuestras propias limitaciones. Dentro de ellas tenemos lo que es el derecho eminentemente legal, que nos permite actuar hasta donde la ley no lo permite. Sigamos, si no, no terminamos. Entonces, nosotros también en la cátedra, para los que estaban en la parte de atrás y no escuchaban muy bien, yo les hablé de Kant, les hablé de varios autores, pero a nosotros nos interesa algo muy importante. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el derecho, pongan ustedes atención, a lo que es el derecho, vamos a ver si lo encontramos acá, que eso ya lo vimos. Aquí estamos. Miren, cuando hablamos del derecho, no los quiero confundir, mejor vamos a entrar de una vez a lo que vimos el último día de clase. Cuando hablamos del derecho objetivo, vamos a hablar, cuando hablamos del derecho adjetivo, ese derecho adjetivo es el conjunto de normas jurídicas, fíjense bien, que tiene por objeto la aplicación del derecho sustantivo. Cuando hablamos de ese derecho adjetivo, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es el proceso. Si nosotros hablamos del Código Procesal Penal, por ejemplo, nos referimos a lo que es el derecho eminentemente adjetivo, porque es un derecho, además, que es positivo, escrito, está aplicando el derecho sustantivo. ¿Y cuál es el derecho sustantivo? Por ejemplo, el Código Penal, en donde tenemos las normas, tenemos los delitos, tenemos las penas y tenemos las medidas de seguridad. Entonces, el derecho adjetivo es el proceso por medio del cual aplicamos el derecho sustantivo.
Eso era lo que los jóvenes de atrás no muy bien escuchaban. Sigamos. Aquí tenemos algo muy importante. Miren pues. Derecho adjetivo. Conjunto de leyes que posibilitan y hace efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas al poner en actividad el organismo judicial del Estado. No determina qué es lo justo, sino que cómo ha de pedirse lo que es la justicia. Entonces, es por medio del proceso que aplicamos nosotros el derecho escrito y es el derecho eminentemente sustantivo. Ahora bien, el derecho sustantivo se refiere a la sustancia misma que conforma el objeto de estudio de la ciencia del derecho. La norma escrita, que puede ser entonces el derecho eminentemente objetivo. Bueno. En la última cátedra, yo recuerdo que nos quedamos cuando hablábamos de lo que era pueblo. Esto, que es el pueblo, jóvenes, es un conglomerado social, pero en menor cantidad. El pueblo se encuentra inmerso, el pueblo se encuentra constituido dentro de un territorio, dentro de un estado. Pero el pueblo se conforma con ciertos números de personas y puede ser de un territorio más pequeño. Eso lo vimos también en el último día de clase. Y vamos a ver si leemos algo por ahí. Y cuando hablamos del Estado, decíamos que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado y que el Estado tiene personalidad eminentemente jurídica. Dentro de uno de los autores que veamos, dice que el Estado realmente se conforma, desde luego, con todas sus instituciones, el gobierno. Fundamentalmente el Estado lo que busca es que el bien común debe de prevalecer sobre el bien particular. O sea que el objetivo del Estado es el bienestar común. Pero eso es dentro de uno de sus elementos. ¿Por qué? Lo estamos hablando desde una conceptualización que llena todos los requisitos. Está en un territorio determinado, tiene personalidad jurídica. El Estado tiene un ordenamiento jurídico conformado por sus instituciones. Si principiamos nosotros a hacer una definición, jóvenes, la encontramos muy larga. Luego, yo creo que nos quedamos por los indígenas. Aquí creo que nos quedamos el último día de clase. ¿Quiénes son? Es una población más pequeña y con menor número de habitantes, los indígenas, que una ciudad dedicada especialmente a actividades relacionadas con el sector primario. Esto, relacionado a los indígenas, actividades relacionadas con el sector primario, nos estamos refiriendo, jóvenes, a lo que es el aspecto económico, político, a sus tipos de actividades. Es el sector primario de las comunidades. Este concepto de pueblo, bueno, habla de latín, populus. Es una población o una comunidad rural, es un poblado, localidad o entidad de población de menor tamaño en la ciudad, dedicada principalmente a actividades económicas propias del medio rural. Acá les estoy mencionando de lo que era el Estado y el pueblo. Aquí estamos el Estado. Sigamos.
El Estado, vamos a leer una definición. Vamos a ver, eso ya lo vimos. Por ejemplo, Duguay dice que es una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Él más o menos lo está utilizando más de un punto de vista político. Georges Bourdieu dice que el Estado es el titular abstracto y permanente del poder, cuyos gobernantes no son, sino agentes del ejercicio, esencialmente pasajeros. Tiene razón, porque las instituciones permanecen siempre, mientras tanto los funcionarios pues son temporales, son pasajeros. Aquí hay otra definición. Dice Jauriu, dice lo que ahora les mencionaba, es el régimen que adopta una nación mediante una centralización jurídica y política, y que se realiza por la acción de un poder político y por la idea de la república como un conjunto de medios que ponen en común para realizar el bien común. Yo les mencionaba. Luego tenemos otras definiciones, que eso lo vimos el último día de clase. Entonces, no nos perdamos que el Estado es esa sociedad humana establecida en un territorio determinado, que tiene personalidad jurídica, que tiene su propio ordenamiento jurídico también. Bueno, hoy entramos entonces, hoy sí, entramos a lo que es el indígena. Tengamos claro quién es el indígena, tengamos claro quiénes son los grupos tribales, tenemos que tener claro quiénes son los nativos. En la otra sección me preguntaban que quiénes son los ladinizados. Bueno, veamos. En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación indígenas a los grupos étnicos que preservan las culturas tradicionales. ¿Quiénes son los indígenas? Los que todavía conservan esas costumbres tradicionales, tienen su propia identidad y que están en el interior de la República. También andan en la capital muchos de ellos. Entonces el indígena es el que conserva sus propias tradiciones. Tiene su propia cultura, tiene su propia identidad. Ahora bien, en sentido amplio, el término indígena se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en él precede al de otras etnias, o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable para tenerla por oriunda. Los grupos indígenas son los grupos que permanecen en el interior de la República. Son los grupos que conviven y que tienen su propia cosmovisión, tienen su propio idioma y tienen sus propias costumbres, diferenciándose de otros grupos étnicos del interior de la República. Nos preguntamos, ¿qué diferencia de la palabra indígena al nativo? Lo que sucede es que el indígena vive en un territorio determinado, tiene su propia identidad, tiene su propia cultura, y el nativo nace también ahí. Lo único que se desarraiga, lo único que se traslada a otros lugares y no mantiene las tradiciones de sus ancestros. Un nativo, podríamos decir, en unas palabras,
un personaje del Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, que se va para Estados Unidos. Él allá, si es posible, no mantiene las tradiciones de sus ancestros y por lo tanto se le considera como un nativo. En el caso de los indígenas, es importante destacar que su linaje ha pertenecido a esa región desde tiempos antes de la conquista de los españoles. ¿Qué es lo que nos dice Guillermo Cabanelas? Que es un originario, dice, del país del cual se trata. En efecto, así es. Guillermo Cabanelas dice que un indígena es de la persona que estamos tratando y que vive Guillermo Cabanelas nos dice que el indígena es el originario del país o del lugar del que se trate. Ahora bien, por un error vulgar dicen, en algunos sectores del pueblo español se ha creído que indígena es sinónimo de moro. Los moros llegaron de parte de África, pero por la correcta calificación dada a estos cuando contra ellos se luchaba en su tierra en Marruecos. Y Ajá. ¿Me puede apagar el micrófono? el audio? José, Compañera, el audio. Bueno, al igual Dislate comete quienes en bastantes comarcas de América califican de indígenas con cierto aire despectivo. Además, a los indios descendientes más o menos puros de los mismos. Miren, en cada estado, cuando del mismo se haga referencia, son indígenas cuantos hayan nacido en él antes y después del descubrimiento y desciendan de los aborígenes americanos, de las razas europeas que luego han poblado tales regiones o de los mestizos de una y otra. En Estados Unidos han habido indígenas, han habido aborígenes. Bueno, anotemos que el término de indígena data de épocas remotas y que su significado y contexto han tenido una evolución histórica. Humberto Flores Alvarado expresa que si los primeros españoles venidos a América, pero no Cristóbal Colón, porque antes de Cristóbal Colón vinieron otros personajes del occidente, de Europa, como los vikingos. Entonces, Flores Alvarado dice que si los primeros españoles venidos a América denominaron a este continente porque ellos se equivocaron, como las Indias occidentales. ¿Y quiénes son los países occidentales? Son los países europeos. Entonces vamos a ver. Para distinguirla de sus otras Indias del Oriente. ¿Y cuáles son los países del Oriente? Y sus habitantes les llamaron indígenas, no por suponerlos oriundos de las Indias orientales, ya que posiblemente solo Cristóbal Colón lo apropió a los originarios del país, a los nativos del lugar descubierto. Acá no me vayan a anotar esto porque aquí tengo una duda cómo se escribe la palabra de Guaranají, donde llegó Cristóbal Colón. Aquí no me lo vayan a anotar. Entonces, tengo cierta duda. ¿Cómo se escribe? Bueno, los pueblos occidentales, cuando hablamos de los pueblos occidentales, filosofía griega, derecho romano, religión cristiana, el arte, ahí tenemos a Europa, América, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Son países que conforman parte del occidente. Este término
del occidente surge en el siglo XVI. Tiene como base el cristianismo y radica fundamentalmente en Eurasia. Tenemos a Europa, América, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y algunos países como Rusia e Israel. Cuando se menciona que los países occidentales muchas veces no sabemos ni cuáles son. ¿Y cuáles son los orientales? Bueno, podemos mencionar a la China, Corea, Mongolia, Asia del Sur, Bangladesh, la India, Pakistán, tenemos a Vietnam, Tailandia, Camboya y otros lugares. Entonces, de esos son los países del occidente y del oriente, cuando se ponen a hablar que los países occidentales, que conforman parte del occidente del mundo, y nosotros solo nos quedamos oyendo, y esos países, quiénes son y cuáles son y dónde están. Ahora ustedes ya más o menos, ustedes ahora ya saben cuáles son los países del occidente, de Europa y del oriente. Sigamos. Los académicos de la lengua española nos indican que la palabra indígena es originaria del latín indigentia, originario del país nativo. Ya mencionábamos quiénes son los nativos. Si mencionamos quiénes son los nativos, ¿y por qué mucho el presidente Arévalo no menciona nativos? Él no menciona pueblos indígenas, muy poco. Él menciona los grupos tribales. Soy mejor y menos despectivo. Tribales son los que han llegado también a conformar parte de esos grupos indígenas. Vean qué interesante todo esto, cómo va. Entonces, el vocablo indígena se empleó inicialmente para indicar a los originarios del país descubierto, conquistado o colonizado, identificándolos con este término. Y para que no se les confundiera con los nativos u originarios de otros países, España, por ejemplo, como lo expuso Flores Alvarado, se puede concluir, dice, que el término indígena fue utilizado por los españoles para identificar a los habitantes de las partes de América que descubrieron y colonizaron. El término indígena. Pero eso lo dice él. Aquí el término indígena proviene de la época de la colonización, del momento preciso que se da el descubrimiento. Este es parte de lo que escribe él, que dice que se da ese término que fue utilizado por los españoles para identificar a los habitantes de las partes de América que descubrieron y colonizaron. Pero no dice del gran error y de la gran equivocación que cometió Cristóbal Colón. Bueno, acá continúa el término indígena. Luego vamos a entrar a lo que son los pueblos indígenas, vamos a entrar derecho de los pueblos indígenas y vamos a llegar hasta donde es indio y lo que es el ladino. Ahí nos vamos a quedar. Bueno, miren pues. Esta es la continuación. Aquí vamos a continuar. Pero prácticamente la cátedra inicia aquí. Entonces, de conformidad. Aquí ustedes, esto ustedes lo pueden bajar por internet. El acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué nos dice el acuerdo? Este acuerdo, jóvenes, es creado, promulgado de conformidad con la firma de los acuerdos de paz. Entonces nos dice este acuerdo que
que los pueblos indígenas conforman aquellas personas que tienen descendencia directa de los antiguos mayas. Si en el examen yo les anoto, ¿qué institución expresa que los pueblos indígenas se les considera como personas que tienen descendencia directa de los antiguos mayas? Yo les estoy mencionando que lo expresa el Acuerdo de Identidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso yo les digo, bájenlo, porque no solamente esto es lo que ustedes van a leer, sino que hay muchas cuestiones que hacen referencia a esos derechos. Entonces, aquella persona que tiene descendencia directa de los antiguos mayas, que su idioma proviene de una raíz maya común, que tiene una cosmovisión. Cuando hablamos de la cosmovisión, nos estamos refiriendo al cosmos. En todos los actos religiosos, en todos los actos que ellos realizan, ellos están llamando la presencia de ciertos aspectos, como diríamos la tierra, la luna, el sol, que le llaman a la tierra para el fortalecimiento de sus cosechas. Esos actos rituales que van de la mano con aspectos de la cosmovisión maya, que se refiere a aspectos relacionados con sus tradiciones y que se basa desde luego en una relación armónica con todos los elementos del universo y una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya y la autoidentificación como indígena. Eso es lo que nos señalan los acuerdos, que era muy importante. Cuando los europeos llegaron a América, llamaron a todos sus habitantes nativos, indios, por la creencia de que estas tierras formaban parte de la India. Aquí está más acertado este autor. Con el tiempo, esta categoría se convirtió en una forma generalizada, utilizada por los conquistadores al referirse a los pueblos conquistados. Pero como los nativos pertenecían a miles de grupos diferentes, con culturas e idiomas propios, no adoptaron esta categoría de su identidad étnica. De hecho, en la época de la colonia, la categoría a indio se utilizó en sentido segregativo de casta o clase social. Es decir, que los colonizadores, los conquistadores, los que vinieron a despojar a los grupos étnicos que estaban en Guatemala, estos vinieron a identificarlos como indios desde un punto segregativo y en una forma eminentemente despectiva. Bueno, sin embargo, los grupos indígenas en Guatemala, jóvenes, han estado muy divididos por sus propias identidades culturales. Lo que sucede es la investigación que realizamos para ir actualizando el curso, en donde encontramos, por ejemplo, a Severo Martínez Peláez, en donde encontramos a Alvarado, en donde encontramos a varios escritores, en donde ellos hacen referencia de por qué de las grandes divisiones de todos estos grupos indígenas que existen en Guatemala. Pero son muy pocos los que dicen que los que provocaron ese divisionismo fueron los propios conquistadores, Pedro de Alvarado,
que vino a hacer una disgregación social conforme a ellos y los vino a confrontar, lo mismo que hizo Hernán Cortés en México. Lo único que Hernán Cortés sí cumplió con todo lo que les prometió a los caciques. Mientras tanto, Pedro de Alvarado no cumplió absolutamente en Guatemala nada con los caciques, que habló y los confrontó con otros grupos indígenas. Y esa es parte entonces de la gran división que hay, no solamente de los aspectos eminentemente culturales. Más de la mitad de los 340 municipios del país posee su propio perfil cultural y su identidad local, a lo que se suma la existencia de los 23 idiomas diferentes. Hablamos de los cuatro grupos que se dan en Guatemala: los Xinca, los mayas, los quichés y me falta los que tenemos acá en garífunas. Los garífunas. Gracias, sí, los garífunas. Bueno, en cierta forma, les ha faltado una identidad de tipo étnico que les una como pueblo. Es en esta escena donde entra la categoría maya. La identidad maya plantea, entre otras cosas, unir a los pueblos por la relación lingüística que existe entre los idiomas que hablan. Así se puede considerar como una identidad potencial de tipo panétnico o pan-nacional. Esto me lo preguntaba un alumno, licenciado: ¿cómo interpretamos lo que es el pan-étnico o el pan-nacional? Lo que sucede es una de las formas de expresión popular del escritor. Cuando él habla de los aspectos eminentemente lingüísticos entre los idiomas que se hablan, y que es una gran potencialidad, dice, que debe de congeniar, si es posible, entre otros grupos, como pan étnico y como pan nacional, como generalizar ese aspecto lingüístico. Es una forma del escritor, así él lo quiso poner en esa forma. Yo lo quería explicarlo, ponerlo como en mis propias palabras, pero tendría que hacerle la observación ahí. Bueno, esta categoría empezó a implantarse después de la fase más violenta del conflicto armado interno en los primeros años de la década de los 80, momento en que surgieron las primeras organizaciones que se identificaron como organizaciones mayas, ganando más impacto que el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América y alcanzando mayor fuerza con el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, firmado en 1995, y el acuerdo de paz firme y duradera, firmado en el 96. Todo ello, jóvenes, lo que ha traído es que con la firma duradera, la firma de los acuerdos de paz, ha traído más que todo el fortalecimiento de los grupos indígenas en Guatemala. Esos acuerdos, principalmente, que son 12 acuerdos sobre derechos de los pueblos indígenas, acuerdos sobre derecho agrario, lamentablemente no se les ha dado el seguimiento que requiere. Esperemos que con las nuevas autoridades sí se le dé requerimiento a todos esos acuerdos, porque existe un gran compromiso de parte del presidente ganador con todos estos grupos que han mantenido lo que es la democracia en el país. Si muchos de nosotros se votó por este candidato, era porque nosotros andábamos en busca de la solución de los conflictos de corrupción que hay en el país. Y que además
los grupos étnicos y los 47 cantones de Totonicapán y del sector de occidente de Guatemala han venido a demostrar su poderío, su fuerza, que se debe de respetar la soberanía y el voto popular y la democracia de este país. Eso es lo que se está reclamando. El respeto de la decisión soberana demostrada en las urnas por los habitantes del país. Y eso es lo que los grupos étnicos han venido y han demostrado y han estado defendiendo. Bueno, ¿y quiénes son los pueblos indígenas ahora? Los pueblos indígenas son los que se encuentran en el interior de la República. Es decir, que estos grupos son bastante reducidos y que tienen su propia identidad y que tienen su propia cultura y aplican su propio derecho consuetudinario cuando hablamos del punto de vista doctrinario. Ellos reclaman sus propios derechos. Y esos derechos colectivos están en el artículo 66, 67 de la Constitución Política de la República. Yo les decía a ustedes por qué ellos querían participar en el pluralismo político, con la gran participación de todas las instituciones de la sociedad, y que ellos buscaban un reconocimiento de parte del Estado y que se reconocieran los derechos colectivos. Si todos esos derechos están reconocidos constitucionalmente. Ya de último, pues, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se retiraron. Hay un trabajo que yo realicé en la Dirección de Investigación de la Facultad, en donde toco el tema y hago esa observación. Y voy a ver si se los mandamos. Entonces, los pueblos indígenas jóvenes son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales, vernáculos, ancestrales de tiempos anteriores, colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados, yo diría despojados por los colonizadores. Entonces, se les pregunta a ustedes en el examen, son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales, colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan desde los cuales han sido despojados o desplazados. Jóvenes, ustedes me van a poner los indígenas. Sí, en efecto, esa es la respuesta. Pero lo correcto es ponerme los pueblos indígenas, porque así es como lo estamos viendo. Pero si ustedes me ponen los indígenas, pues la respuesta no está mala, está buena. Yo se las tomo como buena. Bueno, los indígenas son personas nativas. Ya les dije quiénes son los nativos. De un lugar y pertenecientes a un pueblo originario. Es decir, un pueblo del que también proviene su familia. Tienen su propia cultura y sus propias tradiciones. Ya les dije quién era el nativo entonces. Ya les dije quiénes son los tribales. El nombre del indígena viene del latín inde, que significa allí mismo, y genos, que significa nacido. Los pueblos indígenas entonces padecieron varios combates a lo largo de la historia, con el afán de desplazarlos de sus tierras, de despojarlos. Aquí el autor fue más técnico, no se quiso polarizar. A pesar de ser una minoría, mantienen sus costumbres prehispánicas y una organización político-social diferente a la propuesta por el Estado moderno. En efecto,
Ellos tienen su propio derecho. Es un derecho nacido a través de una de las fuentes del derecho, como la costumbre, como el derecho consuetudinario. Dentro de las resoluciones o de los conceptos que tiene la Corte de Constitucionalidad, es que permite que se debe de respetar esos derechos colectivos, ese derecho interno jurídico que tienen los pueblos mayas en la aplicación de su derecho. Y que por lo tanto, de acuerdo a las resoluciones de la Corte, es que debe de existir cierto tipo de armonía. No debe de haber confrontamiento entre un derecho y el otro. Debe de respetarse. Sin embargo, un indígena cometió un delito, bueno, se le puede aplicar el derecho ordinario, el derecho interno, el derecho nacional. Mata a alguien, vaya a parar a la cárcel. Pero se robó una joyita, se robó un pollo, se robó una olla o un plato de comida en el mercado, le pegan aquella gran matazón en el parque y lo cargan para arriba y para abajo exhibiéndolo. Bueno, son sus costumbres, son sus tradiciones que el derecho interno nacional le respeta. Pero si llega a cometer un delito de impacto, es el Ministerio Público, es el Estado quien debe de aplicar la norma. Debe de respetarse. Yo no he visto que los pueblos indígenas penalicen a alguien que ha matado. Muchos lo que hacen es que los exilian, los sacan de su territorio, los desarraigan, los mandan a que vayan a otros lugares como castigo. Pero no agarrarlos a chirrionazos, a palos. Pero como son sus costumbres y es su derecho, pues ni modo, debe de respetarse. Que nos diera tiempo, fuéramos a ver al occidente de la República una matanza una aplicación de ese derecho. Sigamos. Miren, pues, es muy interesante porque ahí están las personas ancianas, quienes son los que dirigen y quienes son los que aplican ese derecho consuetudinario en base a la costumbre de ellos. 50, 70 barajonazos, no sé cuántos, 3 o 4. Los delincuentes mejor se ríen cuando les están pegando. A la semana están robando otra vez. Bueno, según hay teorías que dicen que ha venido como parte de escape y a disminuir lo que es la aplicación del derecho al Ministerio Público. Bueno, en parte está bien, ¿verdad? Porque son delitos de bagatela. Entonces, la palabra indígena fue adoptada entonces en primer lugar por los aborígenes, o sea, por los indígenas en la década de 1970. Tras la aparición de movimientos de derechos indígenas en todo el mundo. Antes de 1970 ya habían ciertos movimientos de grupos indígenas a nivel nacional. A nivel internacional. ¿Por qué surge entonces el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como instrumento internacional de la protección a los derechos colectivos de los pueblos indígenas? En el Perú, en el Ecuador, Colombia, parte de América del Sur. Entonces, la palabra, decíamos, resultó una manera de generar unión, identificación a las comunidades
siendo reconocidas en los ámbitos políticos. En el caso de Guatemala, en el primer borrador de consulta para una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se indicó que pueblos indígenas son, esto fue en Guatemala, aquellos que poseen una continuidad histórica, 1, con sociedades preexistentes, ya van 2, a la conquista y la colonización europea de sus territorios, así como a los pueblos traídos contra su voluntad al Nuevo Mundo. Todos los negritos traídos del África, muchos que vinieron y que se fueron a instalar en la parte de Izabal, ahí en Livingston. Y muchos que se escaparan y establecieran las culturas de las que habían sido desarraigados. Y así como los pueblos tribales, ya mencionamos quiénes fueron los que llegaron en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas como sector primario los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional y cuyo estatuto jurídico es regulado en todo o en parte de sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o leyes especiales. Estas son partes de las investigaciones que he realizado para írselas compartiendo a ustedes, lo cual, aunado a ello, hay que tener a la mano los acuerdos de los derechos de los pueblos indígenas para comprender todo lo que es el mensaje desde el punto de vista eminentemente cultural. En 1953, lo que yo les mencionaba, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el convenio 169, propuso una descripción provisional de definición de pueblos indígenas en la forma siguiente. Este convenio ustedes lo pueden bajar por internet o conseguirlo físicamente, en virtud que les va a servir. Este es un arma por la cual no solamente en derecho de los pueblos indígenas tiene argumentaciones para su defensa, sino que también conforme a los derechos humanos. Dice, la definición, dice, de persona indígena en la forma siguiente. Dice que son las personas indígenas las descendientes de la población aborigen que vivía en un país determinado en el momento de su colonización o conquista por algunos de los ancestros en los grupos no indígenas que en el presente detentan el poder político y económico. Esto que habla aquí de grupos no indígenas que en el presente detentan el poder político y económico, prácticamente aquí se está refiriendo en parte a otro sector, más que todo a los criollos. El concepto de pueblo indígenas se ha intentado definir, pero no se ha llegado a delimitar por completo. Porque realmente lo que sucede es que en cada una de las comunidades tienen sus propias identidades, tienen sus propias costumbres, pero la mayor parte de los autores llegan a una conclusión. La definición más extendida es la propuesta por el relator especial José Martínez Cobo en 1986. De acuerdo con ella, dicen lo siguiente: son pueblos indígenas los que poseen una continuidad histórica respecto de las sociedades precoloniales que existían en un territorio dado, que se consideran distintos a los sectores dominantes de la sociedad, pueden ser los criollos, y que tratan de preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia continuada como pueblos
de acuerdo con sus características culturales, instituciones sociales y sistemas legales. Entonces aquí no hay pierde. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Los que conforman esa propia identidad. Tienen su propio idioma, tienen sus propias costumbres, se basan en aspectos de su cosmovisión, son de cierta parte de ciertos territorios en donde ellos son nativos. Bueno, ¿qué nos dice el convenio 169 de la OIT en su artículo primero? Dice, el convenio dice aplica a los pueblos tribales en países independientes, Guatemala, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. ¿Ven qué interesante esto? La anterior definición es congruente con la situación guatemalteca, en vista de que las comunidades indígenas se distinguen del sector ladino, entre otras por su idioma, por su traje, tradiciones, por las costumbres y el sistema jurídico, por medio del cual han resuelto sus conflictos desde la llegada de los españoles, pero principalmente porque han mantenido su raza, sin mezclarse con otras razas en forma total, manteniendo aún la sangre proveniente de un tronco común que es la maya. Ahí tenemos el catálogo de los derechos colectivos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ese catálogo, todos esos instrumentos jurídicos que hemos venido mencionando, trátenlos de bajarlos por internet o tenerlos físicamente para cualquier consulta que les puede servir en el futuro. Dice, las comunidades vinculadas entre sí, dice, el catálogo de derechos colectivos de la Procuraduría de Derechos Humanos, dice, las comunidades vinculadas entre sí por sus propios valores, prácticas cotidianas e instituciones sociales, políticas, económicas, culturales, ecológicas, médicas, astronómicas y gastronómicas que conservan y desarrollan en su conjunto o parte. También se les considera a las de ellos desde sus ancestros a la actualidad, innovándolas en lo posible y aplicando sin variar su esencia y naturaleza en el contexto contemporáneo frente al futuro. Algo más importante. ¿Qué expresa ese manual de la Procuraduría de Derechos Humanos? Por otro lado, dice que los pueblos indígenas constituyen las comunidades lingüísticas que habitan en Guatemala, que se identifican como indígenas, reclaman sus derechos específicos, poseen una historia común y comparten características similares en lo social, económico, político, jurídico, la cosmovisión que conforma parte de esos actos rituales, esa cosmovisión que se refiere al cosmos, en donde ellos hacen sus actos y hacen las peticiones correspondientes de acuerdo a sus tradiciones y a su propia cultura. En sí, todas las definiciones expuestas corresponden e identifican como pueblos indígenas a las comunidades que actualmente habitan en el país y que es considerado como uno de los 4 pueblos que forman parte de la sociedad guatemalteca que mencionamos anteriormente. Pero la última consideró que es sencilla, coherente y contiene los elementos esenciales para identificar a los pueblos indígenas. Y es acorde por lo que, afirmado por la OIT en ese convenio 169 y en el breve catálogo de los derechos colectivos, constituyendo
una definición de fácil comprensión académica y que responde a la realidad guatemalteca. Acá, supuestamente, teníamos que quedarnos, pero vamos a continuar. Vamos a continuar unos 5 minutitos. Permítame. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar acá que tenga como referencia. Porque quiero que manejemos con sintonía con las otras secciones para que no haya un relajo con todo esto, sino que vemos un aspecto cronológico y ordenadamente cada una de las cátedras. Bueno, y por último, los derechos de los pueblos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. ¿Y cuáles son los pueblos autóctonos? Son los pueblos indígenas, son los pueblos tribales, son las comunidades indígenas, son ellos los pueblos autóctonos que tienen su propia cultura vernácula. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, idioma, cultura, religión y elementos que forman parte de su identidad como pueblo, como sector primario. El término puede ser utilizado como una expresión de reclamo por organizaciones sociales, por ser parte de leyes, ¿cómo es esto aquí? Por ser parte de leyes nacionales que establece la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos autóctonos. Autóctonos porque tienen su propio derecho, tienen su propia autonomía, que tienen su propia costumbre y la aplicación de su derecho, que viven dentro de sus fronteras o en derecho internacional como una protección o con el derecho internacional como una protección contra acciones violatorias por parte de gobiernos o grupos con intereses privados, como una protección aquí en contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de grupos con intereses privados. Por eso es que también lo mira lo que es el derecho internacional. Los derechos de los pueblos indígenas, entonces, para finalizar, son aquellos que pertenecen a los pobladores originarios de un territorio que han sido invadido y colonizado por absurdos forasteros. Es discutible exactamente quién hace parte de la población indígena, pero puede ser ampliamente entendido en relación al colonialismo. Jóvenes, alumnos, acá nos vamos a quedar el próximo día de clase. Creo, sí, es el 7 de febrero, día miércoles. Vamos a continuar con el programa. Vamos a ver lo que es el término indio. Vamos a ver el adino, los acuerdos de paz y hasta donde nos dé tiempo a ver si le entramos a lo que son los derechos humanos. Así vamos desarrollando poco a poco el programa. La cuestión está en que realmente acá me permite darle lectura a ciertas cuestiones y yo les voy explicando. Cuando son presenciales tengo que ser más lacónico, tengo que ser más puntual
cuando yo les digo, ¿quién es el indio? El indio es aquel personaje que se identifica desde el punto de vista cultural. Tengo que ser más lacónico y tengo que puntualizar cada una de esa conceptualización. Lo mismo que ladino. Los ladinos, ¿quiénes son? Lo conforman los criollos principalmente desde la época de la colonización. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Mientras tanto, acá, en la forma como yo se las voy desarrollando, pues, hay más carnita, hay más elementos, hay más características, hay más aspectos culturales que van conformando el mensaje de cada uno de estos conceptos que estamos viendo. Jóvenes alumnos, si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo miércoles en la hora de clase. Pasen ustedes feliz noche. Gracias, buenas noches.